Bueno, entonces ya hablamos que tenemos ozono, que tenemos radiación ultravioleta y que tenemos cloro. Entonces el cloro lo podemos tener en tres presentaciones. Como Cl2, cloro gaseoso, lo podemos tener como hipoclorito de sodio, que viene líquido, o podemos tener como hipoclorito de calcio, que es una sustancia sólida. ¿De qué depende que use el uno o el otro? Pues todo depende de la cantidad. ¿Qué tenemos con el cloro gaseoso? Pues que es gas, pero además que es verde, y lo más importante que es tóxico. Pues es lo menos que uno espera, además que es un oxidante fuerte, lo que hemos hablado. Pues estamos diciendo que va a matar las células, que oxida la pared celular de los microorganismos. Pues, ¿qué le puede pasar a una persona si llega a inhalar cloro gaseoso? Pues, si le pasa eso a la célula, pues imagínense qué le va a pasar a los pulmones. Agua de pulmón es lo que va a encontrar después de que inhale un poco de cloro gaseoso, porque el cloro lo va a oxidar, ya hemos dicho, es un oxidante fuerte. Entonces, pues tiene un alto riesgo, pero simplemente pues se usa porque lo necesitamos aplicar en las plantas de agua potable. El hipoclorito de sodio, que es este, pues es un líquido, pues ya se puede manejar mejor. ¿Por qué? Porque viene diluido. Entonces, al venir diluido, pues ya no tengo ningún riesgo. Y el hipoclorito de calcio, pues es un sólido, viene en canecas. Este viene en canecas de 45 kilogramos, por ejemplo. O nos venden, por ejemplo, baldes de 10 kilos. O nos venden baldes de 1 kilogramo. Este producto es el que se usa principalmente para piscinas. ¿Por qué? Pues porque las piscinas tienen que echarle cloro al agua. Porque pues la gente va y se baña y hace el cuerpo en el agua y bueno, entonces tienen que quitarle toda esa porquería que le echa la gente al agua cuando están las piscinas, pues se la sacan con cloro, porque esa es la función del cloro, matar todo lo que pueda haber en el agua. La verdad es que nosotros tenemos una pared celular en la piel demasiado buena, porque nosotros somos capaces de resistir el cloro, capaces de resistir la luz ultravioleta, capaces de resistir todo eso. Pero los microorganismos no son capaces. El hipoclorito de sodio es diluido, pues él viene normalmente en canecas de 5 galones, como las que carga uno el agua, bueno, en lo que venga líquido, ya pueden venir mucho más grandes, de 55 galones, o puede venir un carro tanque con eso, pero nadie compra eso. O sea, este es el menos usado. ¿Y por qué es el menos usado? Porque él es muy volátil. Entonces, cuando uno destapa la caneca, para empezar a aplicarlo, vuelve a las 2 horas y ya no tiene cloro, porque el cloro se volatiliza. Eso es la forma de estafar a la gente de la manera más vil. Muchas empresas, no voy a dar nombres, muchas empresas venden esos canecas de hipoclorito. Y uno, pues claro, va y la compra y hace el análisis y ahí ya está el hipoclorito, pues porque pues la caneca viene sellada. Pero si usted va y la deja abierta para un sistema de dosificación de una planta, es decir, si no lo gasta de manera inmediata, sino tiene que irle aplicando continuamente en una planta, pues a las 2 horas, cuando vuelva ya ese hipoclorito no hay porque ya se volatilizó. Entonces,
yo no lo recomiendo, pero hay muchas empresas que lo venden para estafar a la gente. Eso es una estafa completa. Pero pues cada quien hace con lo que quiera. Bueno, el cloro gaseoso viene en dos presentaciones. Viene en balas de 68 kilogramos o en contenedores de 1000 kilogramos. Esas son dos presentaciones en que viene. Él lo vende una empresa, yo no sé si ustedes la conocen, Refisal. ¿Conocen esa empresa? ¿La han escuchado? ¿Cuál? Es la Refisal. empresa más grande de sal. La de sal. Entonces uno pregunta, pero ¿por No qué reconocía. Refisal produce sal? ¿Por qué tienen que producir sal? ¿Qué tiene que ver la sal con el cloro? Pues que la sal es cloruro de sodio. Es correcto, realmente no es Refisal, sino es una empresa de Refisal que se llama Brinza, que es la que vende, Refisal es la que se encarga de vender sal, pero para consumo humano. Los otros productos la produce Brinza. Obviamente, porque la sal es cloruro de sodio, NaCl. Cuando yo someto este cloruro de sodio a un proceso se me fue la palabra, mientras me acuerdo, se produce cloro por un lado y sodio por el otro, un proceso de electrólisis, o sea, rompo la molécula mediante electricidad, entonces se produce cloro, que esto mediante unas condiciones pues va a salir como cloro gaseoso, y este Na pues se va a mezclar a la molécula OH y va a salir como hidróxido de sodio, que es soda cáustica o se utiliza para diferentes productos. Entonces, pues es muy sencillo, pues la producción de cloro no es fácil, pero hay industrias que lo producen, en este caso Refisal o Brinza, que es como el brazo de Refisal que produce o que sí, que vende estos productos industriales. Y el problema es que hay que ir a comprarlo o llevar los cilindros o los contenedores de 1000 kilogramos hasta Zipaquirá y volverlos a traer. Entonces ese es un costo, pues que una complicación que tiene ese sistema. La ventaja es que Refisal o Brinza ya tienen unos procesos de calidad muy buenos, entonces ellos le hacen prueba a todos los cilindros que llegan allá y si los cilindros no cumplen con unas condiciones de calidad, de pared, de todo lo demás, los rechazan. Entonces ellos no llenan un cilindro si no está en las mejores condiciones. Un cilindro de cloro puede valer, por ejemplo, esos de 68 kilogramos puede valer 3 millones de pesos, vacío. Entonces son costosos y pues porque son unos materiales especiales, porque son muy delicados, porque están llenos de cloro. Pareciera que es cloro gaseoso, pero realmente lo que encontramos en un cilindro de esos, y voy a hacer el dibujito acá, voy a hacer un dibujito acá, de cómo funciona este cilindro. Entonces nosotros tenemos un cilindro, imagínense que un cilindro de cloro es como una bala de oxígeno o de oxiacetileno o lo que quiera. Una balita que como el cloro es verde, pues acá esa bala está llena de cloro líquido en la parte inferior y de cloro gaseoso en la parte superior. El cloro que tiene es Cl2. Aquí en la boca, esta bala tiene una válvula y esta válvula va conectada a un sistema que se conoce como, vamos a colocar acá un dibujito que es un eyector. Eyector. No, ese no es el eyector, no. No, ese no es el eyector, eso es el primero, es el rotámetro o algo que mide caudal, rotámetro. Y ahorita les muestro fotos si nos alcanza el tiempo. Entonces él tiene aquí una bolita donde va a llegar el cloro, es que el cloro va a llegar por debajo
y va a salir por encima. Hagamos el dibujo bien más bonito porque así está quedando muy feo. Entonces yo tengo por allá en mi planta, voy a tener un aparatico que es una cajita que tiene acá un tubo con una bolita. Y la bolita, mientras más flujo pase, pues va a flotar más. Y acá tengo una perillita que me va a permitir el paso. Y tengo una valvulita acá, una entrada y una salida. Entonces esa entrada es la que viene del cilindro de cloro y esta salida va a ir a un sistema, voy a mencionarlo acá, va a ser un Venturi. Venturi. Este Venturi funciona con agua que viene de una bomba. Entonces aquí viene agua potable. Y aquí un Venturi es una joda que es algo así. Tiene una sección más delgadita. Y ese Venturi cuando está pasando el agua genera un vacío, entonces va a succionar el cloro. ¿Qué pasa si la bomba se apaga? Cuando la bomba se apaga, pues este sistema deja de funcionar. Ese es un sistema de seguridad que tiene las plantas de tratamiento, que si la bomba no está funcionando, pues no hay este flujo de cloro. Se queda bloqueado el sistema al no haber el bombeo. Entonces esa es como la seguridad que tiene el sistema, porque imagínense con esta válvula abierta y que esté saliendo gas cloro en todo momento, pues eso es una bomba de tiempo. Entonces ese sistema es un sistema de seguridad que tiene. Como aquí viene el cloro gaseoso, por acá viene cloro gaseoso, cuando se mezcla con el agua, acá se forma el ácido hipocloroso, HClO. Y esta es la sustancia que vamos a aplicar al agua, el ácido hipocloroso. Esa es la sustancia que es el germicida o el bactericida o el desinfectante, el ácido hipocloroso, que al mezclarse con el agua y el cloro al mezclarse con el agua forma ese ácido. Entonces todo este sistema es un sistema de seguridad para que no tengamos fugas de cloro. ¿En dónde se aplica el agua? El cloro, perdón. El cloro, pues dice no la norma, eso ya es por experiencia, que se debe aplicar después de la filtración. O sea, yo aplico a la salida de los filtros, es donde debo aplicar el cloro. ¿Y qué es lo que aplico? Pues esta solución de ácido hipocloroso. Yo no aplico cloro gaseoso, porque el cloro gaseoso, ya lo dije, que es muy peligroso, es tóxico, es venenoso y todo. Yo aplico es una disolución de ácido hipocloroso, que es el que se produce de la mezcla del cloro gaseoso o con el agua. Si yo tengo hipoclorito de sodio, pues simplemente es lo mismo. Mire que el NaHClO, NaClO, este es el hipoclorito de sodio, simplemente que pues aquí en lugar de tener hidrógeno tiene sodio, pero él cuando entra en contacto con el agua va a formar el ácido. Entonces es lo mismo, y lo mismo con el calcio. Todos tienen el mismo elemento, pues llamemos que el elemento desinfectante es el ion hipoclorito, el ClO. Ese es el que va a matar a los microorganismos. Entonces me dicen que debo aplicarlo a la salida de los filtros y que a la salida de los filtros debo tener un tanque de contacto. ¿Qué es un tanque de contacto? Tanque de contacto. Pues no es más que un tanque que va a tener unos tabiques para que cuando el agua ingrese, pues tenga que hacer un recorrido, tenga que hacer como unos vaivén, y a la salida, pues el cloro que estaba acá, el ClO, que estaba a la entrada, el ClO menos, pues se haya reaccionado y aquí tengamos las bacterias, pero ya muertas.
Las bacterias se han eliminado por entrar en contacto con el cloro. Dice el RAS que debe ser mayor a 20 minutos el tiempo de contacto, o el tanque de contacto debe tener el agua más de 20 minutos. Pero ya los elementos o los, digamos, los rasgos más importantes de esta desinfección y el diseño del tanque de contacto, pues ya lo veremos en el otro curso de tratamiento y potabilización de agua, donde vamos a mirar cuáles son las condiciones de ese tanque de contacto, cómo va a ser el tamaño de los muros, el tanque, bueno, todo lo demás. ¿Qué creo que quiero que entendamos acá? Pues simplemente que el cloro lo vamos a mezclar con el agua si viene en estado gaseoso, o simplemente lo diluimos en agua si viene en estado sólido líquido, y ese se va a aplicar, lo vamos a aplicar en el tanque a la salida de los filtros, y va a tener un tanque de contacto que es el que nos permite que el cloro reaccione con los microorganismos que hay en el agua, que ya dijimos que no deberían haber, pero en caso de que tengamos microorganismos, pues este cloro es el que me los va a eliminar. Cuando salga del tanque de contacto, aquí pues la concentración de cloro residual libre se mide como Cl-, pues debe estar entre 0,2, perdón, entre 0,3 y 2.0 miligramos por litro. ¿Alguna pregunta? Profe, y en el caso de que esa concentración se exceda, ¿Se exceda? Pues sí, que haya nada, más cloro libre, mata que todo, tiene que ser la planta, mata todo la el planta. fuego. Nada, no se puede hacer nada. Profe, pero su merced no dijo que de la planta podría salir con una concentración mayor, que lo importante era que a las casas no llegara excediendo ese valor. Sí, pero lo que me está preguntando Ana, de acuerdo a lo que le pregunto, es qué pasa si llega con 2.5. No se puede hacer nada. No es grave, no es grave, obviamente. No se va a morir nadie, es mentira. Va a estar por encima de la norma. Nos ha pasado en algunas plantas muchas veces que le echamos más, pues porque pues, tenemos que cumplir con la norma, pero entonces encuentran 2.1, 2.2 miligramos por litro, y el RAS no, la resolución 2115 y en el cálculo del IRCA castiga por igual si está por encima del 2 o por debajo del punto 3, que no debería ser así, porque por debajo del punto 3 es que no hay capacidad de matar microorganismos, por encima del 2 es que está un poquitico pasado, pero igual le da 15 puntos del IRCA, entonces pues toca tener mucho cuidado. Obviamente si se va muy alto es, pues muy alto es por encima de 10 o de 20, pues ahí ya es cuando uno es a simple vista, no, pues con el olfato uno alcanza a detectar la presencia de cloro, cuando uno lo toma sabe a cloro, entonces ahí sí ya pues es muy pasado y naturalmente uno no lo consume. ¿Qué puede pasar? Pues que empiece a mancharle la ropa, a dañarle la ropa se le empieza a deshacer, los colores se le empiezan a dañar, porque es como si usted hubiera comprado desinfectante. Entonces hay Y que el tener cabello cuidado. terrible también. Sí, bueno, no, la verdad es que yo tengo muy poco pelo ya, entonces no puedo dar fe de eso. Es que a Yolanda le ha pasado que cuando llega el agua con mucho cloro, por ejemplo, bueno, obviamente cuando salen las niñas de las piscinas, eso es terrible, como les deja esa agua con cloro de las piscinas, pues obviamente si se pasa de cloro va a pasar lo mismo. No, pero en la ducha también me ha pasado, Inge, porque Sí, acá en Yopa la salida. Sí, eso le queda ese cabello terrible. Sí, cuando llega con mucho cloro. Sí, señor. Bueno, pues no lo sabía. Pero bueno, pues sí, no hay nada que hacer. Eso ya es un descuido de los operadores de la planta. Casi nunca se le pasa a uno. Pero bueno, si se le pasa, pues ya les digo, le va a pasar a 2.2, 2.3, 2.5. Tengo un caso que nos llamaron la atención hace poco en una planta
porque la Secretaría de Salud, que es la que hace las pruebas de control y seguimiento a las plantas de agua potable, arrojó un resultado de 2.1 en cloro residual libre en la red. Y 2.1, como les digo, es incumplir con cloro, y el cloro le da 15 puntos. O sea, esa falla marcó un IRCA de esa muestra como de 18, de 20, y veníamos 6 meses con 0, 0, 0, 0, y una vez que le dé riesgo medio o riesgo alto, no estoy seguro con 20 cuánto le dé, pues ya eso es una alarma. Entonces ahí mismo el gerente, la alcaldesa llamó, que qué pasó, que fin de cuándo, y pues nos tocó indicarle a los operadores que no le manden con tanto cloro. En ese momento pues miramos el histórico, y ese día durante toda la noche se mandó una concentración de cloro de 2.9, y al otro día, pues cuando llegó la Secretaría de Salud a tomar la muestra, pues la encontró en 2.1. Por eso yo les decía que uno la manda un poquito por encima. Entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Y se lo voy a explicar por qué uno trata de irse siempre por lo alto. Porque la norma dice máximo 2 y mínimo 0.3. Entonces, el riesgo que uno corre es que si usted va y busca en un punto muy alejado de la red, pues que no le alcance con el 0.3. Entonces, es preferible que digan que usted se equivocó porque le fue un poquito por encima, y no que no encontraron cloro en la red. Es mucho más peligroso. No solo por eso, sino que si no hay cloro, pues muy seguramente le van a aparecer coliformes o E. coli, y ahí sí el IRCA no le va a dar 16 o 17, sino le va a dar 30 o 40, y ahí sí es un riesgo. Entonces, ¿qué decidimos hacer en esta planta? Pues ya se le dio la orden a los operadores que máximo 2.5 a la salida de la planta, máximo, porque en ese día encontramos, pues fuimos a revisar el histórico y nos dio 2.9. Entonces se les dijo a los operadores que máximo 2.5, y pues ya cuando uno encuentra valores en la planta de más de 2.5, pues se les llama la atención a los operadores, porque corremos el riesgo de que el día que llegue la Secretaría de Salud volvamos a tener estos problemas. Pero eso es un proceso de ensayo y error. ¿Qué puede pasar? Que en un punto muy lejano de la red, pues estemos por debajo del 0.3. Entonces ese es un riesgo que no vamos a asumir, y lo que se va a hacer es que no solo, no solo durante las visitas de la Secretaría de Salud, sino ya por parte de la empresa, se va a estar monitoreando esos puntos lejanos para controlar a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué se cae tanto el cloro? Pero pues, digamos, eso ya son condiciones operativas que tenemos con las plantas, y nos toca ya entrar a manejar. Leida, ¿iba a decir algo? Sí, profe, pero digamos en algunas ciudades, obviamente, donde el tramo del acueducto es súper grande, yo me imagino, súper largo, yo me imagino que hay puntos de recloración, ¿no? Pues venga, Leida, le cuento, en Bogotá había eso. La norma, la 2115, que todos saben que salió en 2007, corrigió o modificó la resolución, el decreto 475 de 1998. El decreto 475 decía que el cloro iba entre 0,2 y 1.0. En esa época, pues los municipios pequeños podían cumplir, pero Bogotá, por el tamaño de Bogotá, así saliera con 1. O sea, así llegara con 1 al punto más cercano de la planta, los puntos más lejanos ya no había cloro. Entonces, ¿qué les tocaba hacer en Bogotá? Ellos tenían recloración. Entonces uno veía que habían sistemas de recolección en los tanques de Suba, en los tanques de Usme, en los tanques de Soacha, en los tanques, bueno, en todo Bogotá habían puntos de recloración. Con el tiempo se dieron cuenta, y me faltó decirlo, que esos sistemas de cloración son una bomba de tiempo. A pesar de que tengamos todos los sistemas de seguridad, siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente. Entonces, ¿qué pasó con Bogotá? Pues cuando cambió la norma, a pesar de, al aumentar, ya la norma pasó de 0,3 a 2.0, ya en Bogotá no es necesario reclorar.
Es decir, sale de Biesmer o sale de Tibitó, que son las plantas de Bogotá, está saliendo con 2.5 y el agua en Soacha todavía está por encima de 0.3. Entonces no es necesario reclorar. Yo creo que esa norma la cambiaron fue por Bogotá únicamente, porque en el resto de los municipios no pasa eso. Pero ¿por qué entonces acá en Yopal, en unos municipios, sale en 2 y hay sectores donde baja del 0.3? Es porque la tubería está contaminada. Entonces, mientras la tubería esté contaminada, el cloro va a reaccionar a lo largo de la tubería y él se va a consumir. Entonces, así yo tengo que echarle mucho más a la salida de la planta para que en el lugar más lejano encuentre cloro, pero no es porque esté muy lejano, sino porque la tubería está toda en su tramo, está contaminada y el cloro se va agotando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hay que hacer un trabajo de limpieza de tuberías, de mejorar la operación de la planta, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en este municipio que les comentaba? Se ha hecho un trabajo de mejoras, pero igual, pues por eso pudimos bajar de 3 a 2.5 el límite máximo de cloro y vamos a evaluar cómo se va a comportar el cloro en los sitios más lejanos, pero nos toca evaluarlo. O sea, a priori no hay una fórmula que le diga después de tantos kilómetros de tubería, pues el cloro va a bajar tantos miligramos por litro, porque eso depende de la calidad de las tuberías, la calidad que tengan las tuberías. Conscientes de esto, de que el sistema de cloro es un riesgo, hay unos generadores de cloro in situ que hacen lo que hace Refisal. Cogen el cloruro de sodio y mediante un sistema electrolítico pues producen el Cl2 y aquí también sale hidrógeno gaseoso y pues sale hidróxido de sodio. Eso lo hace in situ. Entonces pues ese es un proyecto que queremos montar en un municipio para evitarse ese riesgo del cloro y digamos son unos elementos ambientalmente un poco más amigables porque compramos la sal, son más económicos y no tenemos el riesgo de tener ahí unos sistemas de cloro, unas balas con cloro. Es más, fueran las balas de 68 kilogramos uno la puede controlar, pero es que son contenedores de 1000 kilogramos y cuando un contenedor de esos llega a tener un accidente, eso es un problema terrible. Sino que pues afortunadamente nunca ha pasado nada de eso, pero un contenedor de 1000 kilos es una tragedia. Es más, como anécdota, aquí cuando se cayó la planta de Yopal, los operadores salieron a correr cuando eso empezó a moverse y hasta el segundo o tercer día se acordaron que dejaron esos contenedores allá abiertos con cloro. ¿Cuál fue la ventaja? Pues que como eso se movió, la válvula o la bomba que succiona el cloro se apagó, que ahí hubieron unos cortos y esa bomba se apagó, entonces dejó de fluir agua a través del sistema y entonces este sistema se sella automáticamente. ¿Qué les tocó? Pues llegar después con un equipo, creo que fueron con bomberos a cerrar eso porque estaba en un sitio, esos contenedores estaban en un sitio que había sufrido pues una modificación estructural, les tocó entrar con un equipo autocontenido, es decir, con una máscara como un sistema que tiene un buzo. O sea, imagínense que ustedes van a entrar a atender una emergencia de estos, pues es un traje especial que es completamente inerte al cloro y tiene su oxígeno, sus cilindros de oxígeno para uno poder respirar, porque ya les dije, si ustedes respiran ese cloro, pues van a tener, le va a licuar los pulmones y las ropas, y el cloro tiene un problema, es que es más denso que el agua, entonces él se va para el fondo, entonces si usted al piso, si usted entra a atender una emergencia con cloro, pues lo primero que eso sí le va a clavar la pecueca, se le acabó la pecueca, porque eso va y le acaba no solo la pecueca, sino los dedos de los pies, todo con lo que reaccione. Entonces, eso es un alto riesgo que hay muchas empresas que no están dispuestas a asumir y por ejemplo Bogotá, que en Bogotá se consumen 5 toneladas cada 2 días, es una cantidad de cloro increíble lo que se gasta.
que ellos ya optaron por unos sistemas de generación de cloro, y es que no se genera cloro, se generan son unos oxidantes mixtos que son solubles en agua y no hay el riesgo de la producción del cloro gaseoso. Claro, Leida, su pregunta o quiere preguntar algo más, o si alguien más quiere preguntar No, a alguien señor, más. claro. Si tienen algo más que preguntar, pues bienvenidos. Hola, hola. ¿Alguien? No, ingeniero, por el Escuchamos, ingeniero. Prendan las cámaras a ver cómo están, qué hicieron. Bueno, ya vamos, ya por hoy vamos a dar por terminado la sesión del día de hoy. Si no hay más preguntas, quiero hacer un resumen, un colorario. Oiga, ¿por qué hay un señor que, bueno, no sé quién se llama, tiene un nombre aquí que se llama Caterín? Cambie el nombre porque me confunde. Profe, es que entre otro computador. Ah, ¿cómo es su nombre? Frank. Ah, ustedes. Bueno. Hoy conocí a unos estudiantes, la verdad es que cuando uno los ve en vivo y en directo son totalmente diferentes a como uno se los imagina. Unos son más altos, otros son más bajitos, bueno, más gorditos, chaparritos, bueno, son totalmente diferentes.